Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá y en esta oportunidad daremos inicio al primer contenido de este tercer momento académico, como es la parte del teorema del seno y teorema del coseno. Y este contenido estará dirigido a todos los estudiantes de las secciones de cuarto año B y C. Para desarrollar la aplicabilidad de lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué tipo de triángulos están dirigidos estos teoremas y por qué. Cabe resaltar que los triángulos oblicuángulos son aquellos que no poseen un ángulo recto, por lo cual no se pueden resolver directamente aplicando lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuángulo se resuelve perfectamente es aplicando el teorema del seno y el teorema del coseno. Y se debe resaltar que la suma interna de los ángulos de estos triángulos es de 180 grados. Y para ejemplificar, conocer e identificar cuáles son estos triángulos oblicuángulos, tenemos las siguientes imágenes. El teorema del seno tiene el siguiente enunciado. Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, el teorema del seno es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos relativamente opuestos. Entonces, escribiendo toda esta parte en forma de ecuación, nos queda la siguiente. El lado A será dividido entre el seno del ángulo alfa, que a su vez va a ser igual a el lado B dividido entre el seno del ángulo beta, y a su vez van a ser igual al lado C dividido entre el seno del ángulo tita. Cuando hablamos del teorema del coseno, el mismo también posee un enunciado, el cual nos dice que el cuadrado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. Es decir, que el teorema del coseno se puede entender como una generalización de lo que es el teorema de Pitágoras para cualquier tipo de triángulo. Entonces, el teorema del coseno, matemáticamente hablándolo o escribiéndolo, se expresa en tres ecuaciones. Tres ecuaciones que nos permiten calcular el lado A, el lado B o el lado C de un triángulo oblicuángulo. Las mismas son las siguientes. El lado A al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 que multiplica el lado B por el lado C por el coseno del ángulo A. La otra ecuación que nos permite calcular el lado B de un triángulo oblicuángulo va a ser igual al lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno del ángulo beta. Y la última ecuación que nos permite calcular el lado C de un triángulo oblicuángulo va a ser igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. Entonces, debemos de tener claro que el teorema del coseno lo utilizamos cuando se proporcionan como datos dos lados y un ángulo que está formado entre estos dos lados, y que el teorema del seno lo utilizamos cuando se tienen dos ángulos y un lado, o también cuando se tienen dos lados y un ángulo opuesto a cualquiera de estos lados. Para ejemplificar lo que es el teorema del seno, tenemos el siguiente ejercicio, que dice, dado el siguiente triángulo, hallar el valor del ángulo A y el valor de los lados B y C, tomando en cuenta los siguientes valores. Y nos dan la parte gráfica, la ejemplificación de lo que es el triángulo oblicuángulo, nos indican en qué vértice están ubicados cada uno de los ángulos,
Como sabemos, allá en la parte superior tenemos el ángulo A. Aquí en el medio tenemos el ángulo C y en este otro vértice tenemos el ángulo B. Y tenemos la ubicación de cada uno de los lados, sabiendo que solamente nos están dando el valor del lado A, que tiene 6 centímetros. Entonces, para comenzar a resolver cada uno de los ítems que nos están pidiendo, debemos de hallar el valor de lo que es el ángulo A. Entonces, para hallar el valor del ángulo A, simplemente vamos a hacer que el ángulo A es igual a la sumatoria de los tres ángulos que componen este triángulo oblicuo ángulo, que sería de 180 grados, menos el valor del ángulo C, que nos los están dando desde un principio, que es 105 grados, menos el valor del ángulo B, que también nos los están proporcionando, que es de 60 grados. Entonces, al restarle cada uno de estos valores al total, que son 180 grados, el valor del ángulo A sería de 30 grados. La otra parte que nos dicen es hallar el valor del lado B y el lado C. El primer cálculo que vamos a realizar en referencia a estos lados es hallar el valor del lado B. Y para hacerlo vamos a tomar de lo que es la ecuación general del teorema del seno, que nos relaciona tanto los lados como los senos de los ángulos, ¿sí? Entonces, vamos solamente a tomar lo que es de esta ecuación general, vamos solamente a tomar la relación matemática donde está inmerso los datos que podemos manejar. Es decir, de los lados solamente tenemos un valor, que es el lado A, que mide 6 centímetros, y también acabamos de hallar lo que es el valor del ángulo A. Entonces, el ángulo A mide 30 grados y tenemos el valor del lado A, que es 6 centímetros. Y lo vamos a relacionar con el lado B, que es nuestra incógnita, y el seno del ángulo B, que también tenemos el valor de ese ángulo, que son 60 grados. Aunque la ecuación general nos relaciona tanto los tres lados como los tres ángulos, solamente se va a utilizar o solamente se toma la relación matemática de dos de estos lados junto con sus ángulos. Entonces, después de haber seleccionado los lados con los cuales vamos a trabajar, donde están inmersos los lados el valor de los lados que tenemos junto con el lado que vamos a calcular, procedemos a despejar de esa igualdad, de esa ecuación, el lado B, porque nuestra incógnita o nuestro objetivo es hallar el valor del lado B. Y para hallar dicho valor, realizamos el despeje, el cual nos va a quedar de la siguiente manera. A, que va a multiplicar a seno del ángulo B, que va a ser igual al lado B, multiplicado por el seno del ángulo A. Al despejar el lado B, nos va a quedar que A va a ser igual al lado A, multiplicado por el seno del ángulo B, dividido entre el seno del ángulo A. De haber despejado lo que es el lado B, pasamos a sustituir cada uno de los valores en la ecuación resultante, quedándonos que el lado A tiene un valor de 6 centímetros y va a ser multiplicado por el seno del ángulo B, que tiene un valor de 45 grados, y a su vez dividido entre el seno del ángulo A, que tiene un valor de 30 grados. Al sustituir los valores de estos grados, nos va a quedar 6 por seno de 45, que serían 0,70, dividido entre seno de 30 grados, que va a ser igual a 0,5. Luego de esto procedemos a hacer la multiplicación de 6 centímetros por 0,70, quedándonos 4,2 centímetros, dividido entre 0,5,
y el valor del lado del lado B va a ser igual a 8,4 centímetros. Luego de esto pasamos a hallar el valor del lado C y al igual que en el paso anterior de la ecuación general que nos relaciona tanto los tres lados como los tres ángulos, procedemos a tomar solamente dos partes de esta ecuación, dos lados junto con sus dos ángulos. En esta parte ya es más fácil porque tenemos tanto el valor de todos los ángulos como el valor de dos de los tres lados. Entonces, en esta parte, ya sea que escojamos es el lado A dividido con el seno del ángulo A, con el lado C dividido entre el seno del ángulo C, o el lado B dividido entre el seno del ángulo C, con el lado C dividido entre el seno del ángulo C, el resultado al final de todo esto, al calcular el lado C, tiene que ser el mismo. En esta parte yo tomé la relación entre el lado B dividido entre el seno del ángulo B y el lado C, que es nuestra incógnita, dividido entre el seno del ángulo C, de donde procedemos a despejar lo que es el lado C, quedándonos que el lado B va a multiplicar al seno del ángulo C y esto va a ser igual al lado C multiplicado por el seno del ángulo B. Luego de esto, el término que está multiplicando al lado C pasa a dividir, quedándonos que el lado C va a ser igual al lado B multiplicado por el seno del ángulo C y dividido entre el seno del ángulo B. Luego de esto procedemos a la sustitución de valores en la ecuación resultante, quedándonos que el lado B tiene un valor de 8,4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo C, que es 105 grados, y dividido entre el seno del ángulo B, que es 45 grados. A hallar el valor de estos ángulos, de la función seno de estos ángulos, nos va a quedar 8,4 por 0,96 dividido entre 0,70. Y al realizar la multiplicación en la parte superior nos va a quedar 8,064 centímetros dividido entre 0,70 y el lado C va a tener un valor de 11,52 centímetros. Ahora, para ejemplificar lo que es el teorema del coseno, tenemos el siguiente ejercicio que dice, dado el siguiente triángulo, hallar el valor del lado B tomando en cuenta los siguientes valores. Nos dan el valor del lado A, que es de 8 centímetros, el valor del lado C, que es 6 centímetros, y el valor del ángulo B, que es de 115 grados. Entonces, vemos también lo que es la representación gráfica tanto del triángulo junto con la ubicación de los ángulos como de los lados. Entonces, nos mandan a hallar el valor del lado B y debemos de recordar que el teorema del coseno con sus ecuaciones nos permite hallar tanto el valor del lado B como del lado A como el del lado C. En esta oportunidad, como vamos a calcular lo que es el valor del lado B, tenemos que tomar la ecuación de esas tres, tomar la ecuación que nos permite calcular exactamente el lado B. Y es el lado B al cuadrado va a ser igual a el lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el producto de 2 por el lado A por el lado C por el coseno del ángulo B. Entonces, simplemente nos queda es sustituir cada uno de estos valores en la ecuación, quedándonos que el lado B al cuadrado va a ser igual al lado A elevado al cuadrado, que es 8 centímetros, más el valor del lado C al cuadrado, que son 6 centímetros,
menos el producto o menos 2 que multiplica a 8 por 6 por el coseno de 115 grados. Cuando elevamos cada uno de estos valores al cuadrado nos va a quedar 64 centímetros al cuadrado más 36 centímetros al cuadrado menos, multiplicamos 2 por 8 por 6 centímetros, quedándonos un valor de 96 centímetros al cuadrado por el valor de coseno de 115 grados, que es 0,42. Luego de eso procedemos a hacer la suma correspondiente del cuadrado de los dos lados, del lado A más el lado B, del lado A más el lado C, quedándonos que es 100 centímetros al cuadrado menos la multiplicación que hay entre el 96 centímetros al cuadrado por el valor del coseno del ángulo de 115 grados, que es 0,42, y nos va a quedar un valor de 40,32 centímetros al cuadrado. Realizamos las restas y nos queda un valor de 59,68 centímetros al cuadrado. Pero obviamente este no es el valor correspondiente al lado B y aplicamos lo que conocemos como la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Entonces, al aplicar la raíz cuadrada y hallando el valor de la misma, el lado B va a tener un valor de 7,72 centímetros.